Hola mi gente creativa, espero que todos se encuentren muy bien como siempre. Hoy les vamos a enseñar a hacer este portallaves que puede ser un detalle muy bonito para obsequiar o también para el momento de organizar las llaves en nuestra casa, sea con un toque decorativo. Espero que les agrade y hoy como bonus les voy a enseñar cómo aplicar la resina gemelos. Entonces para las personas que quieran aprender y para todos los demás les invito a que me acompañen hasta el final. Bueno amigos, para iniciar nuestro proyecto vamos a tomar una tablita. Esta es madera MDF y tiene un calibre o un espesor de 5 milímetros. La medida de esta tabla es de 17.5 por 11 y también vamos a utilizar un palito cuadrado. En este caso voy a utilizar este palito de pino. Es de 2 centímetros por 2 centímetros y tiene la misma distancia, 17.5. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer con este palito es aplicar pegamento y lo vamos a fijar muy bien. Después de tener esto así, que nos quede de esta manera, entonces vamos a tomar una lámina o una imagen que ustedes quieran. Esta lámina se llama lámina decoupage o imagen decoupage. Esta la consiguen muy fácil en tiendas de manualidades. ¿Listo? Aquí lo que voy a hacer es, como me queda esta parte, este pedazo de aquí, esa parte la voy a recortar para que me quede preciso cubriendo este pedazo. Entonces lo que hice fue más o menos decidir qué parte de la imagen quiero. Entonces voy a recortar aquí abajo un pedazo y aquí otro porque quiero que se me vea la Torre Eiffel. Entonces si ustedes desean de pronto esta otra imagen, pues pueden tomarlo también así. O sea, depende de la imagen que ustedes consiguen. Entonces, después de que ya esté bien fijo esto, vamos a tomar pegamento también, lo vamos a esparcir, que no quede demasiado mojado. Vamos a esparcir que quede bien delgada la capa y luego lo vamos a pegar con mucho cuidado. Bueno, después de haber pegado muy bien la lámina, miren cómo se ve. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un pin para perchero. Esto lo consigue fácil en tiendas de manualidades. Estos pincitos normalmente traen otro pedazo aquí, otro pin más pequeño, que es el que se introduce para que él se sostenga. Pero entonces lo vamos a cortar con mucho cuidado y lo vamos a dejar así plano. Después de tener esta pieza así y muy bien lijada, entonces lo que vamos a hacer es pintarlo de color amarillo. Después de haber pintado el pin de color amarillo en su totalidad y de haberlo dejado secar muy bien, lo que hice fue colocarle unas cintas, unas tiras de cinta de papel. Esta cinta, si no la consiguen de este ancho, más o menos unos 5 milímetros, entonces lo que podemos hacer es cortarla en tiras de 5 milímetros de ancho. Y estas tiras las vamos a pegar en el contorno, dejando intercalado para pintar unas franjas. Listo, estas franjas las vamos a pintar con color negro. Entonces sencillamente lo que vamos a hacer es comenzar a pintar. Entonces vamos a pintar intercalado. Aquí en la punta podemos dejar un pequeño punto o si quieren lo dejan que quede totalmente amarillo en la punta. Entonces así vamos a aplicar con cuidado la pintura en esta zona y la vamos a dejar secar. Listo amigos, después de haber dejado secar la pintura retiramos las cintas y así nos va a quedar un poste con franjas amarillas y negras. Este postecito más adelante lo vamos a pegar aquí en esta parte. Listo, entonces ahora para continuar la decoración, ahora voy a tomar un círculo. En este caso yo voy a utilizar este círculo pequeño de madera y este circulito lo voy a partir en dos partes, o sea lo voy a partir a la mitad. Con mucho cuidado con el cúter lo que hago es comenzar a introducirlo para ir abriendo justo en el centro con cortes pequeños. Pero si ustedes no quieren hacer todo este proceso, esto es para que queden dos tapitas así de este tamaño, entonces lo que pueden hacer es cortar dos círculos, puede ser en un cartón gruesito, un cartón que sea resistente, y después de tener estos dos círculos lo que hacemos es pintarlo.
estos dos circulitos los vamos a pintar de color rojo. Bueno amigos, entonces este es el procedimiento que vamos a hacer ahora, pintarlo totalmente de color rojo. Los circulitos deben tener en el centro un orificio, como ustedes lo ven acá. Después de que se ha secado la pintura, entonces ahora vamos a tomar uno de los círculos. Estos círculos se me ha olvidado mencionarles que tiene 3,5 centímetros de diámetro. Entonces vamos a tomar el alambre forrado y vamos a comenzar a enrollarlo en el contorno del círculo, así en todo el borde, teniendo en cuenta de que no se afloje, que conserve la forma. Lo vamos a colocar así y lo vamos a montar. Listo, así montamos el alambre sobre el otro, aquí lo pueden ver. Vamos a mandarlo hacia arriba, doblando en los extremos. Ahora lo vamos a mandar hacia un lado, buscando la mitad, digamos si es aquí, buscamos la otra mitad para formar una cruz primero. Lo mandamos así, doblamos y nuevamente buscamos que forme, a ver aquí, esta parte. Vamos a tratar de hacer que quede equilibrado o bien distribuido el alambre. Entonces aquí en esta parte ya lo tenemos doblado, lo vamos a estirar. Más o menos vamos a utilizar 1 metro de alambre. Listo, entonces así nos queda de esta manera. Aquí en esta parte vamos a dejar que quede sobresalido más o menos 1 centímetro. Vamos a doblar allí en ese centímetro, dejamos que otro centímetro quede salido, volvemos a doblar así. Nuevamente hacemos lo mismo así y volvemos a doblar hacia abajo. Entonces en esta parte lo que estamos haciendo es tratando de dar una forma de manubrio de bicicleta. Volvemos a doblar. Bien, amigos, volvemos a doblar y mandamos el alambre hacia abajo, así, con esta forma. Ahora lo que hacemos es estirar el alambre, lo estiramos bien. Y vamos a tomar el otro círculo, vamos a introducirlo por el centro, por el agujero que tiene en el centro. Bien, así. Vamos a tratar de que quede a una distancia moderada, que no vaya a quedar muy lejos esta rueda. Así. Miren. Esta parte de pronto es la más complicada, pero entonces debemos hacerlo lentamente, con calma. Aquí vamos a doblar en la parte de atrás y en esta parte de arriba, aquí cuando doblamos, volvemos a hacer lo mismo que hicimos con la otra rueda. Girarla en el contorno y después la vamos a mandar. Puede ser hacia este lado. Si de pronto no nos quiere agarrar, entonces la mandamos para abajo un poco en la parte de atrás para que nos agarre este pedazo de alambre. Listo, y la vamos a mandar así, así derecho. Miren, así. Nuevamente hacemos lo mismo que hicimos con la otra. Esto no nos va a quedar perfecto, ¿no? Es un trabajo artesanal. Aquí lo mandamos hacia arriba. Listo, aquí ya va formando más el aspecto de la bicicleta. Y en esta parte, entonces lo que vamos a hacer es ladear un poco. En esta parte vamos a hacer el asiento de la bicicleta. No es tan largo como el otro. Es un trabajo, como les digo, un poco de minuciosidad.
Miren cómo se ve. Listo, entonces aquí lo que podemos hacer es dar le damos un giro al alambre y ahora vamos a completar el marco de la bicicleta. Listo, entonces aquí como pueden ver ya podemos mandarlo para adelante. Decidimos a qué distancia. Entonces aquí ya lo tenemos. En esta distancia podemos dar 2 giros para que nos quede algo así. Miren, amigos. Entonces nos queda esta apariencia más a bicicleta. Este pedazo que nos queda sobrando pues lo cortamos y podemos de pronto tratar de acomodar un poco mejor la forma, pero esencialmente esto es lo que necesitamos ya. Entonces una forma así muy básica de bicicleta, la cual vamos a pegar en esta parte. Entonces más adelante la vamos a poner en esta parte junto con el otro poste. Bueno amigos, aquí ya tenemos nuestras piezas ya listas. La base principal, aquí yo ya pegué el pin, miren cómo queda, y también lo barnicé. Aquí apliqué una capa de barniz a todo el palito, como pueden ver, y en el pin también. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los ganchitos para madera. Aquí se llaman cáncamos, no sé cómo se llaman en tu país. Tienen aquí en la punta del tornillo para introducirlo. Entonces lo que yo hago es que con un chinche de estos para cartelera, primero marqué la distancia, que me quedaran bien distribuidos. Aquí dejé 2 centímetros en cada extremo. Entonces lo que hago es con el chinche hacer un poco de agujero. Listo, entonces ya después vamos a introducir los ganchitos. Para darle un poco más de decoración, yo tomé unas cuentas que venden de madera y las partí a la mitad para que quedaran así. Miren, nos da algo más de decoración cuando lo peguemos allí. Estas cuenticas las venden en almacenes de bisutería. Esto sirve para hacer pulseras o collares. Es muy sencillo, simplemente con mucho cuidado. De pronto lo que yo hice fue tomar unas pinzas, sostenerlo y con una cegueta delgada lo partí a la mitad, sosteniéndose en una base muy firme. Listo. Si ustedes no quieren hacer esto, pues simplemente pueden poner el ganchito solo y ya queda listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es eso, colocar los ganchitos. Listo amigos, aquí ya colocamos el gancho con el accesorio. Miren cómo se ve, cómo realza esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el soporte del portallaves aquí en la parte de atrás. Listo, entonces para ese soporte voy a utilizar un palito baja lenguas, este es el que utilizan los médicos para examinarnos, y 2 trocitos de alambre. Estos trocitos pueden ser de 13 centímetros aproximadamente. Entonces lo que vamos a hacer es colocar así, dejar sobresalida una parte. Vamos a dejar más o menos 2 centímetros y medio, 3 centímetros de la parte exterior hacia adentro. Entonces vamos a doblar así. Aquí en esta parte vamos a dejar una argolla. Más o menos estoy dejando una argolla de un poquito más de 1 centímetro. Aquí en la parte de adelante ustedes ven que el alambre sigue sobresaliendo y giramos y volvemos a doblar. Miren así. En la parte interna nos quedaría así. Listo. En la otra parte vamos a hacer lo mismo, dejando aproximadamente la misma distancia. La argolla debemos tener especial cuidado de dejarla más o menos del mismo largo. Nuevamente giramos. Listo. Después de hacer esto, entonces ahora vamos a tomar silicona caliente. Entonces ya lo tenemos así, del mismo largo. Lo vamos a girar.
esta es la parte donde va a ir colgado en la parte de atrás, ¿sí? Entonces lo que hacemos ahora es aplicar abundante silicona. Aplicamos sobre esta parte de acá. Y lo vamos a pegar que nos quede derecho. Así. Listo, miren, distribuido al lado y lado. Y que quede bien pegado. Entonces ya esta parte, como son alambritos, los podemos doblar un poquito hacia afuera para cuando vayamos a colocar las dos puntillitas o los tornillos en la pared o donde lo vayamos a colocar, entonces nos queda soportado de ambos lados. Cuando colocamos un solo soporte, entonces si ponemos dos llaves a un lado, entonces se nos gira el portallaves, listo. Entonces así queda con un mejor soporte. Aquí en este punto se podría decir que ya hemos terminado. Si ustedes desean, ya pueden pegar la bicicleta aplicando un poco de silicona en la parte de atrás. Pero entonces, para dar un mejor acabado a este proyecto, en este punto yo voy a continuar utilizando una resina que se llama gemelos. Son estos dos líquidos que vamos a mezclar. Después de tenerlo muy bien mezclado, lo vamos a aplicar con mucho cuidado sin haber pegado todavía la bicicleta. Lo vamos a aplicar en esta superficie y ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Bueno amigos, para la preparación de los gemelos o la resina gemelos, entonces la superficie debe estar totalmente recta. Entonces, como le coloqué esta pieza aquí, entonces me va a quedar ladeada. Entonces lo que hago es, con algo que sea del mismo tamaño, ubicarlo y tratar que la superficie quede totalmente plana, ya no nos vaya a quedar ladeada. Ahora para la preparación, entonces vamos a tomar los gemelos. Aquí yo hice una pequeña marca porque debemos tomar la misma cantidad de los dos frascos. Entonces cuando tenemos el frasco derecho, entonces vemos que vamos a sacar la misma cantidad. Aquí marqué, hice una pequeña marca, entonces lo que hacemos es sacar y mirar que esté justo en el punto en el que hemos marcado. Entonces aquí saco y voy revisando. Aquí precisamente ya quedó en la raya y vamos a sacar de igual forma la misma cantidad del otro frasco. Ahí quedó perfecto. Entonces sacamos la misma cantidad. Ahora lo que vamos a hacer es, con un palito y en un recipiente, vamos a comenzar a mezclar. Esta mezcla la vamos a hacer continua hasta que sintamos que el producto se calienta. Pues estos dos líquidos, al mezclarlos, forman una reacción química, la cual nos avisa en el momento en que sintamos que está caliente la mezcla. Cuando ya se está calentando, entonces lo vamos a vertir lentamente, lo vamos a vertir y lo vamos a ir esparciendo en toda la superficie. Listo amigos, aquí ya hice la mezcla, ya siento que está caliente. Ahora la voy a comenzar a vertir ya en toda la superficie. Entonces primero en el centro, no vamos a aplicar sobre el poste, sobre el postecito que pintamos de amarillo, no, ni en la parte donde están los ganchos. O sea, la vamos a aplicar en el centro para comenzarla a distribuir hacia afuera. Entonces con este mismo palito vamos esparciendo la mezcla, llevándola hasta los bordes sin dejar que se riegue, ya, sin llevarla al punto de que se precipite. Listo, entonces vamos a procurar de esparcirla en toda la superficie. Bueno, aquí entonces ya terminé. Uno en las esquinas o en los bordes, lo que hace es, con mucho cuidado, dar pequeños toques para que no se desborde el líquido. Listo, entonces ya verificamos de que no quedó ningún espacio sin cubrir. Entonces ahora sí voy a tomar la bicicleta y la voy a ubicar justo en el punto donde quiero que vaya a quedar.
entonces con un poco de cuidado la dejamos caer, así. Listo, entonces ya con esto ella va a quedar pegada también por la resina. Ella va a quedar unida al proyecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dejarlo secar ahí. Aproximadamente hay que dejarlo secar 12 horas, pero recomiendo que a las 12 horas que ya sientas que está seco, no lo vayas a tocar porque todavía puede quedar un poco fresco y pueden quedar las huellas. Entonces este proyecto es dejarlo en este punto, ya es de dejarlo secar bastante, por lo menos unas 24 horas. Bueno amigos, y aquí ya queda terminado nuestro proyecto. Aquí ya dejé secar 12 horas la resina. En este punto se puede manipular, pero de igual manera les recomiendo que la dejen descansar 12 horas más para que ella se compacte muy bien y en el momento de tocarla no vayan a quedar impresas nuestras huellas. Espero que les haya agradado este proyecto. Si es así, regálenme un like y suscríbanse si aún no lo han hecho. También activen la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video que estemos montando. Muchas gracias como siempre por haberme acompañado y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.